La novela, desde la perspectiva de mi personaje central, el inspector Morales, da una visión de lo que ocurrió en Nicaragua en el 2018, a partir de abril, donde hubo más de 400 muchachos muertos por fuego de francotiradores, sobre todo. Y la novela elige algunos de los hechos relevantes que a mí me parecieron que simbolizaban la situación, que eran situaciones arquetípicas que representaban toda la represión dentro del contexto de la novela, que podían representarla, como son el incendio deliberado con toda la familia dentro de una casa de un pastor protestante que fabricaba colchones, como todos los habitantes murieron dentro de la casa por la represión paramilitar, porque el señor no permitió que colocaran francotiradores en la azotea de su casa. El asalto a la iglesia de la Divina Misericordia con todos los fieles refugiados adentro, que provocó muchos muertos también. En fin, estos hechos emblemáticos de la represión están dentro de la novela. Tongolele es una bailarina mexicana que en los años 50 hacía furor en las pantallas de cine, cuando la novela mexicana no existían los videoclips, y entonces las películas mexicanas eran colecciones de videoclips, de baile, de música, de canciones. Y Tongolele era una de las estrellas rumberas, junto con Ninón Sevilla, Ninón Sevilla y Rosa Carvina, María Antonieta Pons. Y en mi mente de niño se fijó siempre esta imagen exuberante de Tongolele bailando rumbas, mambos, y tenía un mechón blanco en la cabeza, que es lo que en el cabello, que es lo que la distinguía. Y yo creé este personaje que tiene este mechón blanco y se gana el mote de Tongolele precisamente por eso. Bueno, de repente yo estaba escribiendo una escena en la cual el amante de Tongolele lo incita a bailar y él no sabe bailar, no es una de sus gracias. Él es un conspirador muy frío, muy calculador dentro de los aparatos represivos del régimen. Pero él no tiene el atractivo de bailar, además él se considera un hombre poco atractivo, tiene la cara llena de cicatrices de acné y él se niega a bailar con ella. Entonces es contradictorio que llamándose con Tongolele no sepa bailar, por eso se me ocurrió que ese era el nombre de la novela. Yo no lo sé, eso me lo dirá diciendo la realidad. El inspector Dolores Morales es un personaje muy contemporáneo porque inicia su vida entrando en la guerrilla para derrocar a Somoza, se convierte en policía, después investigador retirado, pero es un personaje contemporáneo a la contemporaneidad de la historia de Nicaragua, de manera que lo que me vaya diciendo la historia es lo que me dirá para saber si la novela seguirá adelante. Las novelas del inspector Morales podrán seguir adelante. A mí me parece que en América Latina la novela negra tiene un sesgo muy diferente que la novela tradicional anglosajona, porque la realidad se encierta de manera muy brutal en lo que son las reglas de la novela policíaca, en donde se da por supuesto que las leyes, la justicia con que se interroga a un reo con un abogado presente, o que un reo no puede estar más de 48 horas en manos de los en estado de detención antes de ser pasado a sus jueces. Todo eso resulta en América Latina irrelevante, porque lo que domina es la arbitrariedad más que el imperio y el rigor de la ley. Y ya no se sabe dónde comienza el bien y el mal, si los fiscales o los jueces están en manos o no de alguien que los está manipulando o pagándoles el poder político o el narcotráfico. Entonces esto es un elemento que nos lleva a convertir la novela negra en una novela que contiene un relato político muy fuerte, sin que a mí me interese la novela política como género, pero me interesa verla desde un ángulo que para mí es ideal, que es el de la novela negra.
En América Latina generalmente así es, ¿no? La tarea de imaginación del novelista muchas veces se ve limitada a transformar los hechos de la realidad y ponerlos en el contexto de la novela, pero que en Nicaragua existe un régimen que está lleno de símbolos esotéricos, que los árboles de la vida es el bosque más nutrido que existe en la ciudad de Managua, siendo un país tropical de tantos árboles hermosos y que la naturaleza nos ha dado, ha sido sustituido por árboles de fierro porque representan símbolos esotéricos que protegen a la familia en el poder contra el mal de ojo, ¿no? O el uso del ojo de Fátima como símbolo, o la estrella de 5 picos. Todo eso desconcierta la realidad, pero le da al novelista elementos para recomponer esa realidad a los ojos del lector. Pues es parte de la novela realista, ¿no? Insertar personajes dentro de acontecimientos reales. Eso yo lo aprendí desde Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Que todos estos personajes que giran alrededor de la invasión napoleónica de 1812 en Rusia, o la educación sentimental de Flaubert, que él es muy riguroso respecto a los hechos históricos, pero los personajes son ficticios, los hechos no. Entonces esta imbricación, esta combinación entre realidad concreta y ficción es lo que para mí es tan atractivo en esto que vamos a llamar la novela realista al estilo de Flaubert, ¿no? La dificultad siempre presente que hay que buscar cómo resolver en el curso de la escritura. Es un riesgo enfrentarse a hechos muy contemporáneos, que no se sabe cómo van a resultar al final. Y el novelista tiene que hacer en esos momentos el papel de cronista del presente, que es tan difícil. Generalmente las novelas se escriben sobre el pasado, ya sea inmediato o remoto, pero uno habla hacia atrás, sobre hechos consumados. Hablar sobre hechos abiertos tiene sus dificultades, pero hay que buscar cómo resolverlas, porque la novela no podía, tratándose el personaje, el inspector Morales, de un personaje inmediatamente contemporáneo, porque va al día con la realidad presente. Esos hechos entran naturalmente en la novela, no podían dejar de ser narrados, son parte de la realidad que él vive, y por lo tanto, aunque son hechos que aún queden abiertos, tenían que estar dentro de la novela. Cuando yo salí de Nicaragua en mayo del año pasado hacia Estados Unidos, porque iba a hacer una revisión médica, la novela había estado en manos ya de la editorial, yo había terminado el proceso de revisión. A mí me llamaron a declarar la fiscalía en el caso contra Cristian Chamorro, que ya fue un mal aviso. Pero cuando la novela salió, para mí la situación se aceleró, porque la novela fue retenida en la aduana, se prohibió su ingreso al país y después vino la persecución contra mí, la orden de detención, que ya me impidió regresar al país y me dejó definitivamente en el exilio. Yo sabía desde el principio que al poner punto final a esta novela no se trataba de una novela inocente que tocaba dos asuntos muy neurálgicos para el régimen. Primero porque desnudaba la represión de abril del 2018 que el régimen ha tratado de disfrazar ahora como de un golpe de Estado, y esa es su tesis oficial infranqueable. Y por otro lado, la naturaleza esotérica que el régimen tiene, ¿no? Porque es una mezcla de viejos términos marxistas y retórica antiimperialista con una retórica esotérica de símbolos mágicos, lo cual es muy atractivo para un novelista, ¿no? Usted lo acaba de comentar, cuando terminó la novela ya empezó a pensar en lo que se venía encima, pero de alguna forma usted ha sido, en fin, fiel a sí mismo, porque creo recordar que en alguna ocasión ha afirmado que un escritor debe arriesgar. Y usted ha arriesgado, y este riesgo le ha llevado al exilio. ¿Teme usted que se trate de un exilio largo?
Pues eso dependerá de cuánto sobreviva este régimen en Nicaragua, y eso no tiene un plazo cierto. Es un régimen acorralado internacionalmente, que no tiene opciones internas en el país, que se sostiene exclusivamente por la represión policial, paramilitar, que ha perdido su capacidad de maniobra y por eso exacerba sus medidas represivas, como se está viendo hoy con los juicios sumarios que se celebran dentro de la propia cárcel contra los 150 presos políticos, los van condenando a 2 o 3 por día. Pero eso es porque el régimen se encuentra atrapado dentro de sus propias contradicciones. Ortega pensó que a cambio de los rehenes que había tomado, con tanta gente de importancia política y social en el país, podría negociar con Europa y Estados Unidos, Canadá, que levantara las sanciones contra él, contra su familia, y que lo legitimaran como resultado de las elecciones fraudulentas de noviembre del año pasado. Nada de eso ocurrió, eso no tiene posibilidad, y por eso es que él no tiene más que huir hacia adelante, exacerbando la represión. El festival se fue también al exilio, porque comenzó a tener dificultades en Nicaragua. La primera dificultad que tuvimos fue cuando invitamos a un periodista que había trabajado en la plana de Charlie Hebdo, y Ortega le impidió la entrada. Yo me imagino que por imposición con algunos de estos regímenes musulmanes radicales con los cuales él tiene relaciones, como Irán, etc. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos perdiendo el espacio al que nosotros aspirábamos, porque es un espacio muy plural, al que de escritores y pensamientos, al que nosotros aspiramos. Y entonces tuvimos que emigrar hacia Costa Rica. Realizamos el primer festival fuera de Nicaragua en Costa Rica. El siguiente tuvo que ser virtual por el problema del COVID. Y este año, en mayo, vamos a celebrar ya el siguiente festival en Guatemala. Tenemos programado el que sigue en Panamá, otro en la República Dominicana, mientras no podamos regresar a Nicaragua, que es el origen y la sede que nosotros quisiéramos que fuera permanente. Y también hemos celebrado ediciones en España el año pasado, en Casa de América en Madrid, hicimos una, y este año vamos a repetirla, y otra en La Palma, paralelo al Festival de La Palma, porque el interés es que Centroamérica repercuta como región que tiene una identidad cultural hacia afuera de nuestras fronteras centroamericanas, y que a la vez Centroamérica se vuelve un punto de atracción de las otras literaturas de la lengua, ¿no? Entonces, esa es nuestra aspiración.